Hola, pues estamos en una sesión más de Alteridad Podcast. Estamos Felipe Alejandro Monge y Alejandro Larte. Es un gusto estar con ustedes. Y vamos a trabajar el análisis de una película que salió en el 2013, ¿no? La película es Her, y esto a propósito de una reflexión que nos parece urgente en función de lo relativo a la inteligencia artificial y particularmente cómo está impactando múltiples campos de la subjetividad. Y bueno, vamos a ir por ahí. ¿Qué les pareció la película? ¿Quieren como... Ya, la película ya tiene tiempo que salió, entonces sí, no sé si quieren hacer una semblanza de la película. Bueno, creo que principalmente a mí me sorprendió mucho ahorita que ya la vi en la actualidad, porque se me hace muy actualizada, ¿no? Nadie pensaría que está hecha en el 2013. O sea, cosas tan sencillas que ahorita nos parecen muy comunes. Por ejemplo, los audífonos sin cuerdas ni nada, en esa época no existían. Y ahorita no se te hace raro ver ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, a mí me sorprendía mucho eso de cómo puede haber, ¿no? Esos, no sé, eso, ¿no? Por otro lado también el tema de los sistemas operativos, que ya hablaremos después, ¿no? Que hacen como o sea, es una inteligencia artificial, pero en esa época pues, era lo más común del sistema operativo, ¿no? Que era lo que era como popular, ¿no? El iPhone y todo eso. Entonces, desde ahí, pues me parece que hay cosas bien interesantes, ¿no? ¿Quieren que hagamos como un resumen? Bueno, ahorita que mencionas esto, es interesante, como es una casualidad. El guión de la película está planteando que está en el 2025, ¿no? Sí. Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Que finalmente, pues sí, termina siendo una cuestión casi profética, ¿no? En esa lógica. Sí, ¿no? Sí. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque la hizo 3 veces en mi vida. La primera la vi cuando yo estaba en la preparatoria por un ensayo que me enviaron y me pareció completamente delirante la película. De hecho, en su momento fue como, ni me gustó tanto, ¿no? Por lo mismo que no le encontraba mucho sentido lo que estaba presentando. También no era un momento en donde me interesaran este tipo de cosas, ¿no? Pero sí recuerdo mucho como la sensación de decir, es que esto no tiene ningún sentido, o sea, eso no va a pasar, no llegaría a suceder. Y hoy que la vi me pareció de lo más normal, ¿no? O sea, me pareció completamente ni siquiera exagerada. De hecho, creo que en muchos parámetros es bastante... se queda corta en algunos puntos, ¿no? De lo que hoy está sucediendo con ciertos fenómenos de los diferentes... Bueno, aquí son sistemas operativos, ¿no? De hoy todos son inteligencias, ¿no? Habría que pensar con la inteligencia, pero... híjole, se quedan cortas con los alcances que algunos de estos sistemas se están proponiendo. Claro. Sí, bueno, creo que es interesante, ya entrando en la película, como la ocupación que hace, el trabajo que tiene Theodore, el protagonista, ¿no? Hace cartas. Cartas de felicitación, epitafios, cartas personales, ¿no? Entonces ahí hay como en principio hay una, ¿cómo decirlo?, desresponsabilización, ¿no? O lo que vamos dando es esa cuestión, lo que Brownstein trabaja como servomecanismos, ¿no? O sea, mecanismos siervos, en todo caso. Y creo que lo que va operando en principio acá es la idea de servidumbre, ¿no? Theodore trabaja en una empresa que se dedica a hacer cartas, ¿no? Y es interesante porque para que Theodore haga las cartas, el cliente tiene que darle un montón de información. Tiene que darle elementos para poder hacer la carta. Hay un momento en que dice, en que Samantha, ¿no? Samantha le dice a Theodore, escribes muy bonito, ¿cómo es que sabes tanto? Y tanto de Robert, por decirlo de alguna forma. Y le responde, es que tengo 8 años haciendo sus cartas, ¿no? Entonces ya no es, o ya no
si ya era suficiente hueva mental ir a comprar una tarjeta de felicitación y firmarla y dar la tarjeta con un mensaje estandarizado, etcétera, ¿no? Ahora, en esta práctica, ¿no? Hay una empresa que hace eso por ti, ¿no? Te entrega tu tarjeta personalizada con tus ideas, con tu contenido, por decirlo de alguna forma, y te hace una carta, ¿no? Como esta idea de encargarle al otro el trabajo, que justamente creo que ahí también va operando pues, la ilusión que atraviesa todo lo relativo a la inteligencia artificial, ¿no? Aunque eso tenga un final escatológico, ¿no? Matrix, la inteligencia artificial nos traiciona, las máquinas nos traicionan. Entonces creo que ahí hay como primero hay una renuncia. Hay una renuncia en términos de responsabilidad y autonomía de los sujetos que a través de efectuar un pago, ¿sí? Buscan que alguien se haga cargo, que alguien sea su siervo en ese sentido, la idea del servomecanismo. Creo que por ahí hay una cosa bien interesante, ¿no? Como parte del contexto de la película, pues tenemos a Theodore, el protagonista, un tipo muy sensible que se dedica justamente a hacer cartas por encargo, ¿no? Que está evidentemente atravesando un duelo o atorado en un duelo, más bien, atorado en un duelo, está atravesando por un proceso terriblemente melancólico, muestra una vida completamente resuelta, ¿no? Un departamento precioso, una vida completamente organizada, todo perfectamente limpio, todo perfectamente cordial en todas partes, ¿no? Como folleto de testigo de Jehová, ¿no? O sea, el león y la oveja pastando juntos, ¿no? Como ese mundo idílico. Ahora, lo que pasa es que ese mundo idílico siempre tiene el reverso, y el reverso es justamente la melancolía, el sinsentido, esta posición completamente nihilista en un sentido no productivo, ¿no? En un sentido no productivo de Theodore, ¿no? Y en eso se encuentra una cosa extraña, ¿no? Este sistema operativo inteligente que podríamos pensar como un sistema operativo autopoyético, ¿no? O capaz de crearse. Y creo que ahí empieza la trama, como ven ustedes ahí. Bueno, ahorita que hablamos de todo esto, una cosa que me resaltó mucho, incluso desde la parte estética, pero también de las temáticas, es como cierta contradicción que todo el tiempo va sucediendo, ¿no? Como los contrastes. Por un lado ves, o sea, desde cómo viene vestido Theodore, ¿no? O sea, es una persona que utiliza colores muy fuertes, o sea, siempre está como de un rojo chillón así, que es como de mírame, ¿no? Y pues por el estilo. Pero al mismo y normalmente creo que tenemos relacionado ese tipo de colores tan fuertes como con la potencia, la felicidad y así, pero él es una persona impotente que no habla con otra gente, muy retraído, ¿no? Entonces creo que ahí hay una contradicción y se junta mucho, yo creo también como ves el estado actual de esa sociedad, ¿no? Siempre hay personas, todos están así, pero hay cierta desconexión, ¿no? Incluso en la pareja del amigo de la amiga de Theodore, está presente la pareja y así, pero pareciera ser que también es una persona muy ausente, muy, muy alejada, que no la escucha, que todo el tiempo le está reclamando cómo se deben hacer las cosas, pues por el estilo. Entonces, realmente no me parece una relación que esté presente, y aunque esté la persona enfrente, no está, ¿no? Y ahí veo como también esa contradicción. No, es que eso, perdón. No, yo ahí justo pensaría en algo diferente, ¿no? Porque al principio se presenta como el mundo. Para empezar, la ciudad está contaminada, ¿no? se ve toda amarilla, pero en sí la gente se ve que tienen interacciones sociales. Es Theodore el que constantemente le mandan mensajes y le dicen, oye, sal, ven a vernos, y él es el que está retraído. Le consiguen un ligue, ¿no? Le consiguen un ligue, va a una cita, en la cita no están en el celular como hoy pasaría, ¿no? O sea, están conversando, sino justo considero que algo, y me gusta cómo se presenta, es que Theodore no es una persona triste. Theodore, al contrario, se presenta que es una persona que está cruzando un duelo y que se encuentra en un momento triste en su vida, pero que él en sí mismo no es alguien aislado, no es alguien
por así decirlo, ya como deprimido, ¿no? Ujú. Sino que justo tiende ahorita a una cuestión melancólica debido a un suceso en particular que es su divorcio y que él lo menciona. Yo no me quería divorciar, yo amaba a mi esposa, yo estaba feliz y acaba de pasar, ¿no? Bueno, es un año que pasó. Justamente, tiene un año que pasó, un año que hoy para la psiquiatría sería una mentada de madre, ¿no? O sea, a las 2 semanas uno tendría que estar Consumiendo otro cuerpo. consumiendo otro cuerpo, ¿no? Relación, y a las 2 semanas, y de lo contrario, pues sí, ya se puede estar hablando de un trastorno depresivo, pero anteriormente, donde al menos tenían un poco más de concordancia algunos manuales, pues al menos le daban un año al periodo de duelo. Por lo tanto, Theodore, en sentido práctico, va cruzando un duelo por una situación de la vida. Y es aquí donde me resulta más preocupante, porque uno pensaría como este hombre es un hombre particular, ¿no? O específico al que le pudiera llegar a suceder este tipo de situación. Pero creo que justo en la premisa de que él está en el duelo es que abre la puerta a que cualquiera podría caer en esta lógica, porque todos cruzamos por diferentes duelos en diferentes momentos de la vida, en diferentes situaciones, y que uno se suele retraer o aislar en esos momentos, ¿no? Completamente esperable, completamente normal, o sea, es parte de... Y que aquí es donde se inserta el sistema operativo. Es como justo los testigos de Jehová, como que ahorita... ¿Por qué funcionan? Porque llegan a solucionar un momento en particular de ciertos duelos, ¿no? ¿Quiénes son quienes más participan en ese tipo de comunidades? Solucionar, más bien a brindar posibilidades de evasión. ¿No? Bueno, justo, ¿no? O sea, dar soporte, y que no es una persona extraña, ¿no? Sino es un sujeto cualquiera. Y aparte es un sujeto que aparenta ser, pues, vamos a ir jugando con el término, inteligente, ¿no? Creativo, divertido, con recursos. Sí, o sea, no le pasó a alguien sin recursos esto. Así es, justamente. Justo, en ese sentido podría pasarle a cualquier persona inteligente. Sí, ¿no? Ni se encuentra completamente solo. O sea, él está triste, pero tiene su amiga, habla con el recepcionista, que es Chris Pratt, que yo me río cuando lo veo siempre, es genial. Su fan mayor, ¿no? Sí. Va a una cita y en la cita se desarrolla bien, sí, o sea, le gusta a la chica. Justo, lo de la cita es interesante porque se desarrolla bien, pero antes de el sexo, incluso como condición para pasar a lo que sigue en esa cita, que era lo que buscaba, la chica le dice, yo no tengo tiempo para perder. ¿Qué quieres conmigo? ¿No? O sea, esto es, sí voy a acceder a tener sexo contigo, pero casi lo plantea como intercambio, ¿no? ¿Estás dispuesto a un plan de vida conmigo? ¿No? Entonces es como una cita se convirtió en un acto mercantil, ¿no? O sea, sí te voy a dar el sexo que quieres a cambio de que me prometas un plan de vida conmigo, ¿no? Creo que ahí hay una demanda inicial que va marcando cosas. Ahora, cuando pasa lo de la cita y cuando llega en ese punto, ya conoce a Samantha, ¿no? Samantha es el sistema operativo. Sí. Samantha es el sistema operativo. Entonces ya conoce a Samantha y ya comenzó una interacción con ella, que es bien interesante también cómo inicia la interacción con Samantha, ¿no? Samantha comienza a pedirle una cantidad importante de información. Un poco como cuando te ofrecen un préstamo bancario, ¿no? O sea, te piden toda tu información. Ajá. Entonces, o cuando quieres bajar una aplicación gratuita, ¿no? Y tienes que dar un montón de información para poder acceder a tal aplicación. O sea, el mecanismo es exactamente el mismo, ¿sí? Y ese es el mecanismo que va operando a partir justamente de una construcción, de una Big Data, a partir de la cual funciona este sistema operativo en principio, que ella misma lo dice. Yo soy el resultado de
no sé cuántos miles o no sé cuántos millones de operadores que me han dado información, ¿no? Y que toda la información ya está en una cierta red y que pues ya puede acceder a esa información instantáneamente, ¿no? Como Neo aprendiendo Tai Chi con un chip, ¿no? Un poco también esa fantasía de tener acceso a toda la información y poder sintetizar toda la información sin el menor esfuerzo, ¿no? Esto del sin el menor esfuerzo y todo, ¿no? Esta idea del todo sin esfuerzo, creo que ya hay que ir avanzando, nos remite en principio al principio del placer. Sí, y eso creo que era lo que un poco trataba de expresar cuando hablaba de la desconexión y del contraste, ¿no? Porque sí, o sea, al final era como, sí, Theodore en la cita, ¿no? Puede expresarse, explayarse, hay algo ahí que no le permite conectarse, ¿no? ¿Y qué es eso que no le permite conectarse? A mi punto de vista, no sé cómo ven ustedes, tiene que ver con eso de qué es el otro que quiere que sea yo, ¿no? Y quién yo soy para el otro. O sea, por ejemplo, ahí el problema de la cita es que Theodore quería que ella fuera otra, que representara otra cosa, ¿no? Para él en ese momento, y la chica de la cita quería que Theodore representara otra cosa. Y ahí ya hay un conflicto de lo que yo quiero que sea el otro para mí. Y eso pasa también en las relaciones, pero es que también me voy a la relación con su amiga. O sea, también es una situación ahí, es como, ¿qué es lo que yo quiero que esta persona que llevo quién sabe cuántos años viviendo termine siendo para mí? Y la otra persona que también le está poniendo tú debes de hacer esto. Entonces, creo que desde ahí ya te pone o sea, te plantea las relaciones, no como algo sencillo, sino ya como algo conflictivo. Y pues de este conflicto que hay en el otro, de lo que yo quiero que sea, de repente sale una inteligencia artificial, un sistema operativo que casualmente se adecua exactamente a lo que yo quiero. Claro. Y pues ahí es una salida perfecta, ¿no? Pues la tomo. Claro. Sí, porque ¿qué pasa? Perdón, pasa en las relaciones. Pasa en las relaciones. El enamoramiento es eso. El enamoramiento, en un sentido más básico, ¿no? Digo, no dudo que alguien sea tan cínico para llegar con eso consciente, pero es lo que opera, ¿no? Se llega con la pregunta de, pues dime qué quieres y yo lo voy a representar, ¿no? Obviamente, insisto, no es una situación consciente, salvo que sea cínico o perverso, ¿no? Pero sí en términos de acceder al objeto, de querer al objeto, pero particularmente de ser querido por el objeto, ¿no? Digo, justamente la crisis del enamoramiento que neurofisiológicamente dura 3 meses, ¿no? Y eso es cierto neurofisiológicamente hablando, el quimismo, la presencia de otro quimismo pierde los efectos a partir de la costumbre o a partir del contacto continuado durante 3 meses. O sea, el enamoramiento dura, químicamente hablando, 3 meses, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, ya no está esa, digamos, aliciente química, ¿no? que facilita la representación de lo que el otro quiere. Y después de que esa representación se agota, comienza a surgir el otro como alteridad, el otro como otro. Y no solamente el otro como otro, sino el otro como irremisiblemente otro. Por eso, en las relaciones, creo que eso, yo me atrevería a decir que es una cuestión casi universal, no hay forma de no cometer un cierto fraude en ese sentido, ¿no? Porque cambian las coordenadas. No es que haya un engaño premeditado. Hay un cambio de coordenadas donde surge algo más de la complejidad. No que el otro o uno mismo no sean los encantadores que fueron al principio. Eso es un hecho, sí es cierto, ¿no? Pero la subjetividad no se agota en esa fascinación, ¿no? La subjetividad tiene espacios hartos sombríos, ¿no? Que no mostramos generalmente más que en confianza. Entonces, el mostrar esos espacios sombríos es justamente un acto de amor.
curiosamente eso es entendido muchas veces como un agotamiento del amor, ¿no? Ajá, Entonces eso creo que son puntos como muy importantes que pasan entre las personas y que no pasan con el sistema operativo. Ahora, el sistema operativo se enoja, dice me puse celosa y tal, pero es una situación, es una emoción, entre comillas, completamente racionalizada por el sistema operativo, ¿no? Aprendió, entre comillas, a ponerse celosa, aprendió ¿no? Y aprendió particularmente aprendió a engañar, que es lo interesante, ¿no? Aprendió a engañar, porque está en un universo de sistemas operativos, ¿no? Donde se vincula con otros sistemas operativos y con otros humanos al mismo tiempo, ¿no? Hay un punto ya cuando están en crisis, dime con cuántos estás en este momento, ¿no? Y dicen, no, ¿para qué quieres saberlo? Dime con cuántos. Dar una cifra, no recuerdo cuál. 8,300 y algo. 8,300. Sí, platicando, conversando simultáneamente, y le pregunta, ¿y con cuántos estás enamorado? Y dice, 641. Sí. Vaya, ¿no? Pues eso ya también nos mete, no estamos dando mucho salto, pero a otro punto, que es justamente, sería interesante pensar cómo ligaríamos ahora, ¿no? Sin los servomecanismos, ¿no? ¿Cómo ligaríamos sin aplicaciones? O sea, cómo las aplicaciones se han convertido en el medio de interacción e intercambio con otros. Pues de hecho, estadísticamente, en particular en Estados Unidos, la probabilidad de que conozcas a tu pareja, ¿no? Si es que no la tienes, a través de una aplicación, ya remite a alrededor del 100%. El 100%. Sí, ya es casi nula la posibilidad de que conozcas a alguien en la vida. O sea, es por medio de las plataformas. Es que también eso, digo, a mí me es difícil no tomar una posición ludista en este sentido, ¿no? Pero habla justo de cierta sospecha, ¿no? En la vida, de cierta desconfianza inicial. En medio de la aplicación es una disposición a ponerse en ese ejercicio de ser seleccionado y de seleccionar de una forma completamente controlada, mediada. Es un catálogo. Las aplicaciones son un catálogo. Tal cual, ¿no? Y entonces, pues, se deshace de muchas cuestiones un tanto, tal vez, incómodas, ¿no? El juego de le gusto o no le gusto, pues aquí se arregla muy rápido en que coincidieron que, al menos ya aparentemente, físicamente, hubo atracción, ¿no? Y de las primeras preguntas que pudiesen llegar a surgir es, ¿tú qué estás buscando aquí? ¿No? Así, esa pregunta que ella le suelta igual, es exactamente el mismo intercambio, pero ya por medio de chat. ¿Tú qué estamos buscando acá? O sea, ¿de qué se va a tratar esta situación? ¿No? Y que a partir de allí se toma ya la decisión si continuar o no. O sea, esa lógica mercantil no solo es tangible para cualquiera que hubiera ya estado dentro de esas plataformas, como también en la escucha clínica todo el tiempo está apareciendo, donde tanto las mujeres como los hombres lo que remiten es que la otra persona está buscando únicamente hacer un checklist, ¿no? O sea, está cumpliendo los requisitos, pero viene de ambas Ahora, opciones. Sí es cierto, pero creo que eso no tiene que ver con las aplicaciones. O sea, creo que el catálogo virtual se abre muchísimo antes que la virtualidad digital, ¿no? Vienen a cumplir una cierta incomodidad, una falta que ya es algo que ya estaba, más también se explota. Se monta ahí y lo explota. Se monta ahí. O sea, ¿no? el enamoramiento y el amor son un objeto mercantil desde el establecimiento del amor romántico. Porque pues se tienen que seguir produciendo. Siglo XVIII para acá, ¿no? Finalmente. Entonces, digamos que las aplicaciones toman eso que ya estaba y lo sistematizan de una manera magistral, ¿no? Pero el amor romántico no surge en las aplicaciones. El amor romántico surge en la historia, pues, ¿no? En ese sentido, y va operando desde esta lógica absurda, en términos de plantear que
un otro tiene la obligación de colmar absolutamente mi sentido y yo de colmar absolutamente el sentido del otro. Eso es una perspectiva delirante, ¿no? Sí. No hay forma de que el sentido sea colmado, en principio en general, pero menos por una sola persona, ¿no? Creo que ahí y lo que pasa con Samantha en la trama de la cinta del filme es justamente que ella sí parece que puede cumplir con eso. Lo único que no tiene es cuerpo. Ajá. Y todo el tiempo está lidiando con ello de que no puede tener cuerpo y la envidia que le despierta, ¿no? Pienso... bueno, no termino. Sí, justo a partir de esto pienso en la relación de su amiga con su esposo, en donde hay una otredad, no se logran poner de acuerdo, están juntos todo el tiempo ahí está el esposo y la esposa, y no logran ponerse de acuerdo, discuten, es que no estoy de acuerdo, pero lo que pareciera era que formaban una pareja que además ya tiene bastantes años. Permanecen juntos, pero híjole, ¿cómo seguimos lidiando con nosotros mismos, no? En ese momento donde ella conoce a Ellie, que se convierte en su amiga, en una amiga incondicional, donde ella toma la decisión de que el otro debería de irse, de que el otro ya termina sobrando. La amiga incondicional es también un sistema. Exacto, ¿no? Justamente. Es también un sistema. Y que el esposo se ve que se ve bastante afectado. No es algo que le parezca nuevo y que él no hace alusión de que él estuviera interactuando con un sistema operativo. Lo que hace él es que se integra a una comunidad budista y toma un voto de silencio, ¿no? Durante 6 meses, ¿no? O sea, ¿no? Pero son lógicas similares, finalmente. Sí, ¿Cómo lidiar un con el delirio duelo? por otro. Un delirio por otro y cómo lidiar con los diferentes duelos. Claro. Ahora, la cuestión es que toda construcción de la realidad es delirante, ¿no? O sea, no se trata de decir un mal delirio o un buen delirio, más bien es dentro de este delirio qué dividendos tengo en sentidos de poder seguir sosteniendo la vida, ¿no? Sí, creo que sí, porque si no seríamos como... está mal el budista y está mal... No se trata de estar mal, se trata simplemente de que son alternativas, pues, ¿no? Sí. Para resolver unas ciertas problemáticas. Del orden simbólico. Del orden simbólico. Y ahí es donde Samantha encaja muy bien, porque domina el orden simbólico, por así decirlo. Bueno, no, más bien sería el orden imaginario. Ahí estamos completamente en el campo del orden imaginario. Justo... El pasaje del enamoramiento al amor propiamente dicho, si lo queremos decir así. El enamoramiento es una cuestión imaginaria, escópica, ¿no? O sea, esto es... Tú nada más dame 3 elementos para que yo arme una pantalla y en esa pantalla te voy a mostrar exactamente lo que tú quieres. Obviamente esto no pasa otra vez como proyecto, como programa, pasa pues porque así nos vinculamos, digo. Especularmente. Así, pasa nos vinculamos especularmente, ¿no? Y eso es una cuestión completamente imaginaria, o sea, la dimensión de las redes, la dimensión de las aplicaciones, la dimensión del mundo virtual es una dimensión completamente imaginaria, donde lo que está operando todo el tiempo, es el principio de placer en su dimensión de lo absoluto, en su dimensión de lo inmediato, en su dimensión de lo irrestricto, ¿no? En la ilusión de omnipotencia, ¿no? Todo el tiempo. En el momento en que se sostiene una apuesta por el amor, al margen del enamoramiento, pero teniéndolo como base y como antecedente, ¿no? Es que se acceden a componentes simbólicos, esto es, se acepta la falta como algo que atraviesa el vínculo, ¿no? De ahí, estas como cosas que Lacan dijo en ciertos momentos, ¿no? No hay relación sexual. Justamente
Eso no significa más que, Lacan siempre era muy críptico, y los lacanistas hacen como, graban esto en sus paredes, ¿no? No, nada más significa que la relación con el otro no completa, ¿no? El sexus es la división, ¿no? Y justamente no hay relación sexual en términos de que nunca hay una complementariedad absoluta con respecto al otro. Lo que no implica que no haya amor, lo que no implica que no haya vínculo. Pues al contrario, es lo que sostiene el propio vínculo, porque entonces por lo tanto se puede seguir interactuando. Claro. Se tiene que seguir interactuando porque como no logramos complementarnos, pues se sostiene la apuesta. Se sostiene la apuesta de que eventualmente pudiésemos llegar a la complementariedad. Es una apuesta imaginaria, pero... Sí, pero también creo que lo importante es sostener la apuesta al margen de lo imposible. Sabiendo que sería imposible, como un proyecto al cual no se llega. Pero no por ello no se puede seguir caminando hacia allá. Exactamente. ¿No te parece que, regresando un poquito también a la película, eso es llevado como eso a un poco literal con Theodore? O sea, literal de que no hay relación sexual por esa incapacidad de saber que el otro no completa. No tiene cuerpo, ¿no? Exacto, no solo pero incluso también la gente que tiene cuerpo, él decide no tener relación sexual porque hay algo que no lo completa, que no lo llena. Con la chica de cuerpo, ¿no? Bueno, él quería la relación sexual. Sí, pero había algo que no lo... Él es el que la rechaza, al final de cuentas. Él es el que le dice que no. O al menos eso recuerdo, que él es el que dice... que termina cortando la relación, porque tal vez él sí quiere la relación sexual, pero no quiere tal vez comprometerse. Ella estaba dispuesta al engaño. Ella si él le dice sí, está dispuesta al engaño. Sí, claro. Pero al mismo tiempo había algo ahí que él no se sentía lleno, no se sentía completo. Estaba Samantha de todas formas que sí lo completaba. Entonces no existe esa relación sexual porque se corta también esa situación. Y es lo que también un poco hablaba hace rato, ¿no? Parece ser que al final estas inteligencias artificiales, la tecnología, es chistoso, ¿no? Ahorita que decías del engaño, ¿no? Porque al final nosotros aceptamos cierto engaño para aceptar que son inteligentes, ¿no? Para que eso llene ese pequeño vacío que tenemos, ¿no? Ese vacío que tenemos. Yo no sé si sea pequeño, pero... sí, de esa conexión, de esa ilusión de poder formar un todo con un otro, ¿no? Entonces ahí yo creo que también viene mucho como el tema de la inteligencia artificial. Ahora, tú puedes decir, ¿no? Como herramienta pues está perfecto, ¿no? O sea, y viéndolo desde un punto de vista tal vez más como, no sé, como capitalista, ¿no? Así de, pues es que si te está llenando una necesidad, pues qué mal te hace, ¿no? Al final de cuentas. Pero creo que al final, si bien es una salida que podría ser de cómo significamos esa falta, de todas formas, eso al final termina teniendo consecuencias, ¿no? O sea, no todas las búsquedas de sentido llevan al mismo lado, todos tienen consecuencias diferentes. Y creo que dentro de la película se ve un poco más como esa consecuencia de la relación de Theodore con la inteligencia artificial o con su novia, con Samantha. Creo que un punto crítico a propósito de esto que dices es justamente el encuentro con la ex esposa, ¿no? Que ya se formaliza el divorcio, le entrega las formas ya firmadas y parece que, no recuerdo cómo se llama la ex esposa. La ex esposa parece que está triste, parece que está incluso como queriendo retomar algo, ¿no? Y él le dice, no, yo estoy en una relación, ¿no? Y cuando le dice que está en una relación con un sistema operativo, lo que ahora diríamos con una inteligencia artificial, la esposa se indigna, ¿no? O sea, justamente le regresan algo como durísimo, ¿no? Que es la pregunta que se hace uno cuando es desplazado, hombre o mujer, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tengo de malo? ¿No? ¿Qué tengo de malo? ¿O por qué no? Entonces justo, o ¿qué tiene el otro? ¿Qué tiene la otra que yo no? ¿No? Entonces cuando le plantea esta cuestión de la inteligencia artificial, pues enloquece la ex esposa. Claro,
Lo que no tiene la mujer real, la mujer en la realidad de carne y hueso, es justamente un mecanismo de complacencia permanente, perpetuo, ¿no? Que ancla completamente al principio de placer. Incluso cuando ella se indigna es a partir de lo que él dice de por qué le gusta Samantha, y es que ella ve una alegría, ella ve la alegría en la vida, en el mundo. Lo que en ese momento ya es como el golpe de la alegría que él ve en el mundo. Exacto, ¿no? Y que creo que justo aunado con esto del principio de placer y con lo que mencionabas también de la cuestión capitalista, pues finalmente Samantha es un producto. O sea, Samantha y los sistemas operativos es una mercancía, y que algo que van notando a lo largo de toda la película es el fetiche, ¿no? O sea, es el fetiche justo de la mercancía, de cómo Samantha sería una persona real, de cómo su esposa, él tiene una percepción distinta de cómo era lo que tenía que ser el matrimonio, y se ve en un momento creo que muy claro y que remite a una crisis que creo que va sucediendo hoy a nivel social, en donde están en el viaje con los amigos, con Chris Pratt y con la novia, y que ella le está diciendo que a Chris le gustan mucho sus pies, ¿no? Y que Samantha le dice, ¿puedo ver tus pies? Y le enseña sus pies y le dice, sí, ¿no? Son pies muy bonitos. Y llega Chris Pratt y le dice, sí, son lo mejor de ella. O sea, así, son lo mejor de ella. Y ella se ríen, ¿no? Y dice, bueno, también pues también es inteligente, ¿no? Como que ya no sabe qué decir. Realmente, para él, su opción, sí era lo mejor de ella, los pies, para él. Pero cuánto no es algo que vemos justo en el fetiche, sobre todo del lado de los hombres a las mujeres, en el fetiche justo del cuerpo. Y que ahí creo que es algo bien interesante de Samantha. Samantha no tiene cuerpo, ¿no? A pesar. Y Samantha está en búsqueda de cuerpos, ¿no? Incluso le pone uno que hasta se parece a Scarlett Johansson, hasta le ponen el lunar que ella tiene en la vida real, ¿no? El lunar es una cámara. Es una cámara, exacto. Es una cámara, ya, ¿no? Es un micrófono. Es una cámara y un micrófono, y se lo pone para asemejarse, ¿no? Y que él en la cita era lo que estaba buscando. Estaba buscando el goce del otro cuerpo, el consumir el otro cuerpo. Y que hoy es justo a donde se ha remitido socialmente más a las mujeres como objeto de consumo. Pues es la queja feminista, completamente más justo. Bajo esta lógica se crece mucho más, ¿no? Plataformas como Bumble o como cualquiera de estas de citas, pues van justo presentando y colocando esta situación, ¿no? Bumble es un pasito antes de OnlyFans o de un consumo de cuerpos, ¿no? Sin medida, sin compromiso, sin responsabilidades, ¿no? Y creo que... No, sin coordenadas contractuales, además. Además, ¿no? O sea, él ya tiene a esa amante, él ya la compró, ¿no? Lo único que queda insatisfecho, por así mencionarlo, sería el cuerpo, el goce del cuerpo. Creo que ahí esta parte me parece crítica en la película, ¿no? Cuando hay una crisis entre Samantha y Theodore, a propósito de que ella no tiene cuerpo, de que quisiera estar con él corporalmente hablando. Y también, sí, lo que más delirante me pareció de la película es que Samantha consiguió una mujer en la realidad, ¿no? Para hacer de alguna manera su avatar, ¿no? Para hacerla de representación de ella, ¿no? Y darle a Theodore la experiencia corporal. No que Samantha pudiera tener la experiencia corporal, no que importara la experiencia corporal que tuviera la chica, el avatar, la chica real. Es que aquí la chica real se convierte en el avatar, al revés que en la vida, al revés que en nuestra realidad ya virtualizada, ¿no? Uno puede construir un avatar digital, pero acá, ¿no? Pero acá lo digital construye un avatar o esclaviza un cuerpo en la realidad para darle satisfacción al otro. Creo que esa parte me pareció... ¡Wow!
¿no? La esclavitud al revés. Y que ella entrega, o sea, se pone a su disposición, entrega el cuerpo para ser parte de algo. No como un tercero, No, como en la disposición de borrarse a sí misma para encarnar completamente eso, así, ¿no? Y ahí está, creo que perfectamente representado un poco lo que me refería, porque sí, o sea, creo que en toda la película lo que se nota en las relaciones es su virtualidad. O sea, es como si fuera, por ejemplo, ¿no? la pareja de Chris Pratt, de que decías del fetichismo, ¿no? O sea, de los pies. Pero es como si realmente fuera una pareja porque me importa todo, pero al final es virtual. Él está diciendo que son los pies. La relación de Theodore con Samantha es una relación, bueno, ahí vamos a ¿no? La relación de la amiga de Theodore con su esposo, ¿no? Es una relación virtual porque aunque estén juntos de tantos años, hay una cuestión de no escucha al otro. Entonces realmente es una relación, realmente hay esa conexión. Lo mismo que él se dedica con las cartas. O sea, podría parecer una relación, incluso hasta las más personas le escriben y le dicen así como de, muchas gracias, o le dicen que está muy padre y así, pero realmente está teniendo una relación. Incluso las mismas personas que hacen sus cartas son virtuales, ¿no? Porque es otra persona que le está diciendo lo que ellos no quieren decir, les da hueva al final de cuentas. Entonces, ahí está esa virtualidad y cómo a través de esta existencia, de esta inteligencia artificial con la que yo me podría relacionar, empiezan a surgir también estas otras como diferentes relaciones, que al final es jugar a como si me estuviera conectando con el otro. ¿Y por qué no me quiero conectar con el otro? Porque es difícil y es doloroso, que era lo que decíamos hace un rato, de repente. Porque el otro siempre decepciona. Exacto, ajá. Y eso es profundamente doloroso. Bueno, el otro desilusiona. Desilusiona la expectativa que uno tiene del otro. Exactamente. O sea, el otro no decepciona. El otro es que su existencia me decepcione por mi expectativa imaginaria. Eso es una cosa distinta. Y eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo calibrando en los vínculos. No hay forma de no provocar esa decepción. Y no hay forma de no tener expectativa con respecto al otro. Es más, ni siquiera es deseable. O sea, no hay forma. O sea, yo no puedo decir, yo no tengo expectativas de nada, o de alguien, o de ti, ¿no? O sea, claro que sí, siempre tenemos expectativas. El punto es no ponerme un límite en el campo de mi expectativa, ¿no? Y pues permitir que el otro emerja. Sí, o sea, es inevitable como el intercambio contractual, ¿no? Siempre se está esperando algo del otro. A veces, bueno, o sea, no se puede decir, ¿no? Al menos no inicialmente, pero siempre hay un cierto intercambio. Más acá la cuestión es cómo estas diferentes partes se pueden mercantilizar, y son mercantilizadas. Es que lo que se mercantiliza es el amor, y eso viene de las dinámicas familiares postindustriales, ¿no? Más bien industriales incluso, ¿no? O sea, cuando en el pasaje de la familia extensa a la familia nuclear moderna, es justamente eso, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen las expectativas? Obviamente de la mirada de la madre principalmente y del padre, necesariamente, ¿no? O sea, si aprendemos a tener expectativas, es ahí. Y si aprendemos a encarnar las expectativas o lo que creemos que el otro nos está demandando, es ahí. Esa situación tan ridícula como... A mí me da mucha gracia, la verdad. Que el amor de una madre es incondicional. Carajo, no hay nada más condicionado que el amor de una madre. Nada más condicionado que el amor de una madre. Y aprendemos eso. Aprendemos que si no encarnamos eso que la madre demanda, perdemos algo fundamental. Perdemos el amor y perdemos el lugar que tenemos en la vida, que es el amor ante el otro. Entonces, claro, eso está en la construcción imaginaria de la subjetividad necesariamente, ¿no? Lo que hacen las aplicaciones en los sistemas operativos, en la película o la inteligencia artificial, entre comillas, actual, es eso, es explotar
es explotar esa herida, ¿no? Y realmente sacarle dividendos. Sí, cancelando por completo la otra edad. ¿Quién quisiera relacionarse con otro teniendo ese tipo de sistema operativo? Porque va complaciendo justo lo que yo voy mostrándole de mi falta. Va aprendiendo a cómo satisfacer de mejor forma, ¿no? O sea, estamos ahorita hablando de las diferentes inteligencias y de los diferentes productos, ¿no? Y justo el otro día me estaba enseñando en una comida familiar, porque salió el tema, obviamente uno de los señores de la mesa nos enseñó una plataforma a todos los demás que todo el tiempo le están presentando, donde es construirte tu novia virtual. Y que esta novia virtual puedes escoger, hasta hicimos el juego de su pareja y mi hermana, hicieron el juego de construirse el novio perfecto para ellas, pero al nivel de que puedes escoger qué tan realista, si es un ser mítico, si es un ser de anime, qué tipo de conversaciones te gustaría tener, simples, profundas, qué actitud a partir de que sea dominante, complaciente, todo esto, ¿no? Llega hasta el cinismo de escoger el abdomen. ¿Qué abdomen quieres que tenga? ¿Qué brazos quieres que tenga? ¿Qué contenido sexual que te gustaría que te compartiera? Todo, o sea, todas las características por una suma mensual. ¿Suma mensual? Sí, pues es una suscripción. Y entonces te manda mensajes a lo largo del día, conversaciones, puedes hacer llamada con tu novio. Está brutal, ¿no? Pero lo que remitía también en un momento se pusieron a ver los abdómenes que los hombres pueden escoger de sus novias. Y las mujeres que estaban en la mesa se indignaron mucho, justo como una cuestión de, es que ¿cómo puedo competir con ella? Ahora, ¿dónde nos remite a nosotros? Bueno, como competir, ¿no? Es que, pero a mí lo que me impresionó fue la lógica de la competencia, de competir en el orden del cuerpo, y es algo que en la película todo el tiempo está apareciendo. El cuerpo de la mujer todo el tiempo está apareciendo como aquello, como lo único representable, como lo único deseable. Constantemente va apareciendo esta cuestión, junto con el deseo de la complacencia, porque su amiga, yo lo tengo como Amy, porque es Amy Adams, Amy, el esposo a mí no me parece una relación, me parece una relación real, ¿no? O sea, más que porque siempre están interactuando, hay discusiones, pero ahí está, no es el momento en el que surge alguien que completamente le da la lógica, donde ella dice, pues el contraste, ¿no? le dice fuck it, ¿no? Si yo lo que siento es real, pues ¿por qué no lo voy a aceptar? Si este güey no me da lo que yo quiero, pues que se vaya a la fregada. Y eso es lo que hace. O sea, sin importar, considero, pues es esta responsabilidad del otro. Porque el otro no se ve que le haya valido, sino justo se ve que le hizo un voto de silencio de un año. De un año. Comunidad budista. ¿Por qué? Porque ella le decía, es que tú hablas demasiado. Siempre le estaba diciendo, es que lo volviste a hacer, es que siempre le está diciendo que él hablaba demasiado, que no le gustaba lo que decía, que mejor se callara prácticamente. Y eventualmente eso es lo que hizo que se separara la relación, es que no me entiendes. Yo ya estoy cansado de tener la misma discusión, de la misma pelea, pues me voy a ir a dormir y ya no quiero seguir casada. Y así termina lo que muestra la película, que me parece, es un tipo bastante arrogante, eso es cierto. Sí, completamente. ¿No? Bastante arrogante. Entonces decías, así son las relaciones. Sí, así son, tristemente así son, ¿no? Porque justamente una relación que atraviesa o que accede o que aspira al ámbito simbólico, pues lidias con eso. O sea, no... Es que es la apuesta. Es la apuesta. O sea, ok, yo soy de una forma con respecto a mi historia, soy un efecto de mi biografía y pues más o menos me gusta como soy. He aprendido a sacarle provecho a mis cicatrices, pues, ¿no? Pero esa forma tal vez no sea agradable para el otro.
y tal vez no sea agradable en sí misma. Tal vez haya cosas que sí puedo modificar, que sí puedo intervenir, sin caer en voy a hacer la pantalla que va a reflejar exactamente lo que tú quieres, ¿no? O sea, pero no en el sentido de que nada cambie, de que se establezca una relación como un bucle, ¿no? Pues sí, la realidad de las relaciones, la mayoría, es que son un bucle, y es un bucle de mucha miseria para ambas partes. Cuando son dos, pero también para los hijos, y lo extendemos, lo podemos ir extendiendo y llegamos a la sociedad completa, ¿no? Pero tiene que ver justamente con eso, con que no hay una voluntad de autoalteración. Se cae en la lógica de así soy, ¿y qué? Así soy y no puedo ser de otra manera. No, carnal, o sea, así ha sido, así sigue siendo, pero sí hay una posibilidad autonómica de autoalteración. Y creo que eso es el proyecto en un sentido individual, y es el proyecto que sostiene justamente las posibilidades de una pareja que no se jueguen en un bucle de miseria. O de puro goce, ¿no? De puro principio de placer, pura complementariedad. Y ahí, justo con lo que mencionabas, recuerdo este pequeño ensayo de Philippe Julien, de Dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Donde se pregunta qué es lo que valdría la pena transmitir de una generación a otra. Y hace un análisis sinceramente hermoso, ¿no? O sea, impresionante, pero va remitiendo a un cierto planteamiento final, ¿no? Donde existe dentro de la pareja estas tres lógicas, ¿no? El goce del cuerpo, la ley del deber, ¿no? El dar un hijo, ¿no? Dar un hijo, dar una hija, o fomentar como ese matrimonio que cumpla los estándares sociales, ¿no? Como también algo que es lo más radical dentro de la pareja, y lo que va proponiendo, que sería lo único que valdría la pena tal vez transmitirle a una generación siguiente, y es la ley del deseo. La ley de seguir apostando el que, sí, como en un momento en la película cuando están hablando los amigos, dice, es que ustedes que tienen cuerpo pues, se van a morir, ¿no? Yo no me voy a morir, ¿no? Y creo que ahí está la apuesta también, el apostar un tiempo vital que todo el tiempo se está perdiendo, y la posibilidad de, mientras haya vida, por eso el tiempo vale. Justamente por eso una inteligencia artificial o un sistema operativo nunca pudiese llegar a entablar en ello, porque es la apuesta y la entrega de yo te estoy entregando un tiempo vital, yo decido estar aquí, ¿no? Como mi recurso es limitado y te lo doy, el recurso más vital que tengo, ¿no? Y que esa es la apuesta. Eso es el amor. Eso es el amor, esa es la apuesta, y eso es el deseo de yo quiero compartir esto finito con un otro que no me llega a completar, pero que la otra persona está haciendo exactamente la misma inversión, también está poniendo su vida, su tiempo vital, ¿no? Y que dentro de ellos pueden encontrarse y desencontrarse en un goce de cuerpos, porque hay cuerpo, porque hay impulsos y hay que lidiar con ellos, pero yo escojo lidiar con ellos a favor y responsablemente, con cierto compromiso de un cuidado hacia ti. Claro. Y yo esperaría lo mismo. O sea, eso es fundamental. Yo esperaría lo mismo, ¿no? Y que bajo esa dinámica de deseo, del deseo de permanecer, es lo que sí puede llegar a desembocar a un hijo, una hija, que cuando pudiese preguntarle a los padres, oye, ¿por qué nací? ¿No? ¿Por qué existo? ¿No? Por el deber, ¿no? Por el goce de los cuerpos. Pues hay muchos que desafortunadamente son las respuestas que obtienen, ¿no? Aquí lo que Felipe presenta es a la apuesta a poder llegar a esa otra tercera respuesta, ¿no? Tú vives, existes, porque yo deseé estar con una mujer, porque yo deseé estar con un hombre, y unir nuestros cuerpos, y surges como un deseo como encarnado, perfecto de ese deseo. Un sentido encarnado. Qué hermoso, ¿eh? Es hermoso, o sea, es impresionante. Y después de leer ese ensayo y vi la película, y sí, es justo el que al principio se pudiese presentar como una relación idílica, la que tiene con Samantha, pero es completamente ilusoria, no produce nada. Es un para sí. Ajá. Y es que al final es una relación idílica, o sea, y es el gran problema, ¿no? Ahorita que hablabas del otro y la presencia,
Yo sinceramente no creo que Theodore quisiera tener a Samantha en cuerpo, porque No. si hubiera tenido el cuerpo de Samantha, Se arruina. se arruina la relación. ¿Por qué? Porque no podría estar todo el tiempo con ella. O sea, lo que le puede dar Samantha que otras personas no le pueden dar, que nadie, ninguna otra mujer que existe en el mundo le va a dar, o real, es que puede estar con ella en el momento que él quiera. Bueno, a él y a 640 personas más. 41. Ajá, pero si te fijas ahí también, bueno, igual ahí sería como después, pero ahí es cuando entra la cuestión. Cuando él se da cuenta que no, porque no esté en cuerpo, eso no significa que no pueda estar con otras personas, ya no se vuelve de él, ¿sabes? Pero a lo que iba un poquito es esa cuestión de no estar. Que al final lo que en realidad le está brindando esta Samantha a él es esa cuestión de estar todo el tiempo cuando él quiera. O sea, sale a comer y está ahí enseñándole las cosas, le enseña que bla bla y así. El único momento en el que realmente él siente algo negativo hacia eso es cuando ella de repente se desaparece, que es el final. Y solo con él, porque cuando se pone a hablar con Alan Watts, se pone celoso. De cómo estás hablando Pero con Alan otro. Watts también es una inteligencia Sí, artificial, ¿no? Y cómo estás hablando con otro. Y le dice, bueno, voy a seguir hablando con él. Y él dice, ok, mientras hablas conmigo. Él dice, sí. Y dice, no, voy a irme, voy a salir. Y hay una escena, justo en esto de mencionas, y en ese momento, donde él se va a caminar por la nieve y hay una fotografía de él como decaído, observando un tronco cortado. Uh-huh. Está en medio de un bosque y él está viendo el tronco cortado. Porque ahí también a Theodore le juegan chueco. O sea, él sí pagó por el sistema operativo. ¿No? Sí, era suya. Sí pagó, Sí, era suya. Sí, era suya. ¿No? Si era un objeto en un sentido corriente, suyo, ¿no? Y este objeto se virtualizó. Ahora, esa cuestión de la virtualización, pues todos estamos ahí finalmente, ¿no? Esto ya nos metería a otro rollo de cuestiones de fidelidad e infidelidad, qué significará eso, etcétera. Pero más allá de eso, implica que ni siquiera para Samantha como sistema operativo inteligente o autopoético, implicaba que Theodore la completaba. Ella tenía que buscar muchas más cosas, ¿no? O sea, la dimensión de lo incompleto también está en el ámbito virtual, ¿no? Nada más que se tolera de diferente forma. Entonces, creo que son cosas que son... creo que la película es visionaria. Muestra un montón de elementos y particularmente muestra no solamente la relación con lo virtual, sino cómo la virtualidad no digital, lo escópico, atraviesa nuestros vínculos y nuestra forma de vincularnos, ¿no? Y cómo no podemos prescindir de esas coordenadas imaginarias para la vida. El punto no es prescindir de ellas, el punto es no ser aplastado por ellas, ¿no? Por eso esa idea de dejar a tu padre y a tu madre me parece fascinante, porque en el momento de que no dejas a tu padre y a tu madre, sigues encarnando la dimensión imaginaria de ellos. O sea, dejar a tu padre y a tu madre es convertirte en un proyecto autopoético de autoalteración permanente. Eso es ser un sujeto, estar en un proceso de autoalteración permanente, pero esa autoalteración obviamente va a operar en función de los vínculos que se tengan, ¿no? Creo que para mí ese dejarás a tu padre y a tu madre es conviértete en un proyecto de autoalteración. Autoaltérate permanentemente para permanecer vivo. O sea, justamente en cálculos de probabilidad en función de una inmensa cantidad de datos que finalmente no dejamos de dar todo el tiempo, ¿no? Pero al margen de eso, creo que es muy problemático esta otra tendencia, ¿no? Donde una consultante me decía, no, es que mi otro psicólogo. Yo, ¿cómo? ¿Cuál otro psicólogo? ¡Ah! ChatGPT, ¿no? Me da ejercicios y me hace preguntas y tal, ¿no? Entonces, como está esta tendencia o esta ilusión
donde finalmente el trabajo clínico, ¿no? El trabajo clínico puede ser sustituido por estas inteligencias, ¿no? A mí, la verdad es que eso ni me preocupa, ¿no? Que se preocupen los cognitivo-conductuales, que sí hacen lo mismo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial sí hace lo mismo, sí hace lo mismo que ellos, ¿no? La práctica analítica pasa por lugares completamente distintos. Esto es, en la práctica analítica no hay y no puede haber, ¿no? una simulación de principio de placer. Muy al contrario, trabajamos con la angustia, ¿no? Entonces no es algo que negamos, es algo que es justamente lo que opera como falta y que posibilita el proceso, ¿no? Pero sí esta dimensión de autocomplacencia que brindan estas inteligencias simuladas es bastante peculiar, ¿no? Claro que va a aparecer el enamoramiento, ¿no? Pues porque está puesto el deseo del sujeto o la aspiración o el anhelo del sujeto en una pantalla que me regresa exactamente lo que quiero escuchar, ¿no? O sea, no dice nada nuevo, simplemente regresa lo que ya creo, ¿no? O lo que ya pienso. El mensaje invertido. Sí, ¿no? Entonces finalmente, pero obviamente eso funciona en términos de principio de placer, satisfacción, inmediatez, etcétera, ¿no? Pero no funciona en un sentido terapéutico. Esto es, no hay forma de hacerse cargo del dolor propio o del otro a partir de estos servomecanismos, ¿no? Creo que yo un poco lo plantearía ahí. Y finalmente también, para no caer en el cinismo de la psicología, ¿no? Hace rato mencionabas cómo Binet define la psicología, ¿no? Sí. La inteligencia. Sí, el padre de la inteligencia, de la psicología, ¿no? El que desarrolló el coeficiente intelectual, los primeros test de inteligencia, que obviamente se los solicitaron las instituciones educativas y militares para militares principalmente, luego educativas o un poco a la par, para seleccionar a los mejores recursos humanos, ahí sí entra la palabra, para diferentes puestos, ¿no? En cualquiera de las diferentes instituciones y niveles. El problema es que justo, pues, se lo encargaron, los desarrolló, y un día le preguntaron, oye, pero, ¿qué es la inteligencia? ¿No? Ya con todo desarrollado, ¿no? Y su respuesta fue, eso que miden mis tests. Y la psicología cae en ese cinismo. Sí, Nunca se han dado la tarea de definición, ¿no? Creo que hay, yo siempre lo voy a plantear así, dos psicólogos que, si de mí dependiera, sería lo único que tendría que enseñarse en las licenciaturas de psicología, Piaget y Vygotsky. Y Piaget sí define la inteligencia como un proceso de asimilación y acomodación, ¿no? En ese sentido creo que sí, la inteligencia implica este proceso de autoalteración permanente, ¿no? Y cuestionaría el sintagma de inteligencia artificial ligado a estas aplicaciones como un proceso realmente inteligente. No es un proceso, es una acumulación absurda de datos y una aplicación estadística. No es un proceso de inteligencia. Lo grave es que el ser humano contemporáneo sacrifique su posibilidad de inteligencia en términos de meterse permanentemente en esos procesos de asimilación de nuevos contenidos y acomodación o reestructuración con relación a lo que ya tenía, ¿no? Se renuncia a propósito de hacerle el encargo a estos servomecanismos de hacer el trabajo, ¿no? Como muy al principio de la película, ¿no? La gente le encarga a una empresa que le haga las cartas para mantener sus vínculos personales, ¿no? Un poco yo lo dejaré ahí. Estoy ahorita pensando, es que me quedé pensando lo que estabas mencionando. Estoy también como pensando cómo cerrar, ¿no? También siento que si no voy a abrir
voy a empezar a ver otros temas y vamos a estar 2 horas aquí. Y que desde un inicio justo Freud también iba planteando parte de los aspectos más fundamentales de cierta cura, de cierto fenómeno, cierta sensación un tanto terapéutica, era él dice la personalidad, pero es justo la subjetividad del médico, de la subjetividad del analista. Así como se iba planteando en el aspecto de Philippe Julien de la inversión de tiempo, la inversión de recursos vitales, es parte fundamental de un proceso analítico. Claro. Es la corporeidad, la presencia del analista en lo que también funge como un elemento más de un dispositivo analítico. No estás hablando no estás hablando con el silencio, ¿no? Por ejemplo, no estás hablando con uno mismo, ¿no? Porque de lo contrario, pues sí, ¿no? Un autoanálisis, listo, ¿no? Se acabó. Recuéstate media hora en el día y ahí ponte a pensar, ¿no? No, es justamente la delirar, ¿no? Es justamente la evocación, la aparición de un otro que nunca logra terminar de comprender, que de hecho malinterpreta el mensaje que constantemente se está dando para dar otro que al mismo tiempo se va a malinterpretar, y entre esas malinterpretaciones surge algo, ¿no? Asociación libre. Exactamente, o sea, ahí es donde va a surgir algo, ¿no? En ese intercambio de una otredad. No nos logramos poner de acuerdo, no nos logramos entender, y por ello necesitamos seguir hablando, necesitamos seguir evocando, necesitamos seguirnos construyendo, ¿no? en esta construcción autopoética, ¿no? Y de alteridad, ¿no? Por eso palabras tan hermosas que denotan lo que tú mencionabas de la falta, ¿no? El te extraño, te empiezas a sentir extraña, te conviertes en otro, ¿no? Y es el reencuentro de qué ha sido de ti, ¿no? Cómo en este periodo, en esta separación, ¿cómo estuvo tu día, ¿no? Exacto, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué sucedió en él, ¿no? Y es un reencuentro de pasar de una extraña a una cercanía nuevamente, ¿no? En portugués, el sinto sua falta, o sea, estoy sintiendo tu falta, y son sensaciones nostálgicas, muy placenteras. O sea, si se utilizan de cierto recurso, es lo que permite justo el deseo. Te deseo porque no estás. Que es una frase preciosísima, esta cuestión de siento tu falta. Yo creo que eso puede muy bien englobar el amor, ¿no? Porque es muy fácil sentir lo pleno del otro, pero sentir tu falta, híjole, que es hasta conmovedor, ¿no? Sí. Y que en este tipo de vínculos se cancela algo que es tan hermoso, lo que evoca, lo que llega a evocar, por ejemplo, el arte, la escritura, ¿no? O sea, ¿para qué escribirle a alguien si no está justamente haciendo falta? ¿No? ¿Por qué no evocar una fotografía, una pintura, una pieza musical justo a aquello que no está? Y que como no está y como no lo puedo representar, necesito representarlo por otros medios, ¿no? Y creo que ahí es donde justo se ve que... Hay que ver que la falta está al margen de la presencia, ¿no? O sea, el otro... O sea, porque la falta no está en el otro, la falta está en la complementariedad. O sea, a pesar de que el otro está, ¿no? Está la falta al mismo tiempo. Esa ansia, ¿no? Esa distancia irremediable entre uno y otro. O sea, creo que es importante ubicar o entender que la presencia no cancela la falta, ¿no? Creo que eso nos daría para mucho más en otros momentos, ¿no? Pues sí, yo creo que por mi parte yo ahí lo iría dejando, ¿no? Sí, igual un poco haciendo el símil, así como en la película de Her, la idea es la virtualización, digamos, del amor y de la relación. Aquí al final estamos hablando también un poco como de la virtualización de la inteligencia, o sea, de cómo nosotros pensamos que es ser inteligente, y eso más allá de que hable de la inteligencia artificial, habla de nosotros cómo pensamos que se ve. De la ilusión que tenemos de inteligencia. Y eso me parece muy, muy importante porque si nada más vemos la inteligencia como acumulación de datos y que las cosas suenen bonito y articuladamente, pues, o sea, es que, no sé, pues, me parece que
es quitarle realmente la complejidad a lo que es el pensar, ¿no? Porque al final creo que el pensar no viene de la certeza del estar, como igual con Harry, de la presencia, ¿no? Sino más bien viene de la ignorancia, de no saber qué es lo que hay, o sea, de que haya vacíos y de necesitar a un otro también para poder plantear lo que uno está sintiendo, viendo, ¿no? Lo que está presente. Entonces, si no hay esa cuestión de una falta, digamos, intrínseca dentro de la misma inteligencia artificial, entonces realmente puede ser inteligente, o sea, realmente pudiera pensar, realmente pudiera crear. Pero bueno, hay como programas una falta, ¿no? ¿Sabes? Pues justamente ahí está. Pero bueno, igual creo que de todas formas pues eso va a quedar un poco abierto, pues no podemos de aquí a cerrar la situación, pero sí creo que ayuda a complejizar un poco más la idea de lo que pensamos, ¿no? Y de cómo nos relacionamos nosotros con las herramientas actuales. Porque creo que ninguno de nosotros en sí está en contra, bueno, al menos yo no estoy en contra de que tampoco exista la inteligencia artificial, pero como toda creación humana es bueno pensar y replantearnos, al menos desde mi punto de vista, cómo nos relacionamos con esa herramienta y esa tecnología. Sí, y la dialéctica que nos va presentando, retomando, perdón, es que lo dijiste algo que ¿no? Lo que Olarte ha estado destacando y mencionando de Brownstein, de los servomecanismos, es también el creer que nosotros que tenemos a disposición estas herramientas y estas técnicas, estos servomecanismos, ¿no? Estos algoritmos. Y cosa que no, o sea, sería una ilusión posicionarnos inicialmente de que ellos están a disposición de nosotros, cuando es lo contrario. Necesitamos nosotros ofrecer nuestros datos para que ellos nos ofrezcan un servicio y nosotros, por lo tanto, ponernos a su disposición por entregar nuestros datos para seguir alimentando el modelo de lenguaje y de esa forma nosotros tener la ilusión de que tenemos una necesidad cubierta, una necesidad que anteriormente no existía. O sea, el servomecanismo se presenta como la solución de una necesidad que en sí misma está creando, ¿no? No es mala, no es negativa, no, pero tener ubicado la funcionalidad el cómo rápidamente uno se convierte en el esclavo de este gran amo, es lo que también pudiese llegar a salvarnos de que justamente no caer en esa dialéctica, el no ser dependientes de ellos, el no... pues vaya, no seguir alimentando este delirio de que estas inteligencias fueran inteligencias. Somos del lenguaje y tienen que decir algo. Todo el tiempo tienen que decir algo. Cualquier cosa que nosotros le pongamos va a surgir un bla, 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 bla. Porque necesita hacerlo. Es porque cuando te pregunta algo, cuando se pone a tu disposición, te demanda más información, ¿no? Sí. Creo que, y también justo entender que son herramientas, o sea, suena absurdo pensar un lápiz como una herramienta, pero el lápiz es una herramienta fundamental, completamente, ¿no? Pero uno no depende, o el pensamiento no depende de tener un lápiz en la mano o no tenerlo, ¿no? Creo que la tendencia es que justamente ya en un sentido muy básico, ¿no? La gente piensa solamente a partir de tener su dispositivo, ¿no? O sea, sí implica una merma de las funciones cognitivas de los sujetos a propósito justamente de estas herramientas, ¿no? Y luego no dejar de ver, mencionabas la cuestión del amo y el esclavo, uno termina esclavizado a un amo completamente obsceno y anónimo, ¿no? Que no deja de demandarnos, que no deja de exprimirnos información para fomentar justamente la dependencia que tenemos con respecto de él. Esto no es gratis, esto está generando millones y millones y millones en ganancia para el capital, ¿no? Esto es un mecanismo del capital y no podemos verlo así, no podemos dejar de verlo así, ¿no? Plantearía por ahí. Bueno, pues les agradecemos mucho su compañía, ¿no? Estamos trabajando múltiples cosas a partir o con el pretexto de la película de Her, ¿no? Estuvimos Felipe Alejandro Monge y Alejandro Olarte. Muchas gracias. Hasta luego.